Buenas noches, mi nombre es Ángel Carolina Rojas Lescano, pertenezco a la carrera de Ciencias Criminológicas y esta es mi exposición virtual con respecto a la biología forense. En primer lugar tenemos la definición de la tricología, que la tricología se basa en el estudio y análisis de elementos pilosos, que pueden ser pelos o fibras que se encuentran en una escena del crimen, y su función es en base a la identificación correspondiente al análisis para poder identificar, como se mencionó, a una persona o a varias. Esto para saber qué relación tiene con la escena del crimen, ya sea la víctima o el victimario. La diferencia entre pelo y elemento piloso. El cabello se trata de la parte visible del pelo, lo que crece desde el cuero cabelludo y es visible y hacia los demás y crece de forma totalmente normal en cualquier persona. Y el elemento piloso, que es un elemento que corresponde a una estructura filamentosa de origen córneo, externa y al cuerpo, compuesta por una raíz adherida al folículo piloso, que de este hablaremos a continuación. Aquí tenemos el folículo piloso, la estructura del elemento piloso, que es la cutícula, lo que rodea al elemento piloso, que es esto café. Es una capa delgada, no pigmentada, formada por células anucleadas que se ven como escamas. Aquí esto café. Y luego tenemos a la corteza, que está dentro de la cutícula, que en su mayor parte de capa, que forman la parte de capas del elemento piloso. Esta se encuentra debajo de la cutícula. Y para terminar tenemos a la médula, que la médula se encuentra dentro del elemento piloso y en su mayoría está conformada por queratina. Y aquí tenemos unos ejemplos más de lo que está compuesto: el cabello, el bulbo, la glándula sebácea, la vena, la arteria, la grasa subcutánea, el folículo piloso, el músculo piloerector y la glándula sudoripara. La importancia de la tricología en el campo de las ciencias forenses. La tricología es de gran importancia en las investigaciones forenses. Esto debido a su estudio en el análisis de cabellos y elementos pilosos. Y esto, como mencioné anteriormente, funciona para la identificación de personas que tengan algún tipo de relevancia en un caso criminal, como ya sea la víctima, el agresor o personas que estén relacionadas en el caso. El material y equipo para el levantamiento y rastreo de elementos pilosos. En primer lugar tenemos el equipo necesario, que se conforma por gafas, overol, mascarilla, protección de calzado, guantes, gabacha, entre otros. En segundo lugar tenemos el material con el que se levantan los elementos pilosos, que esos pueden ser pinzas de metal, que pueden ser curveadas o finas, pero no importa de qué tipo sean, mientras tengan protección, además de luz rasante blanca para lograr la localización de elementos pilosos y que sea directa. Además tenemos la definición específica de embalaje, que el embalaje debe de ser de bolsas de papel craft que a mayor preferencia deben de tener colores diferentes, colores más llamativos, para que dentro de la bolsa no se pierda el elemento de evidencia. Aquí tenemos algunos ejemplos: el ejemplo de la luz rasante para la localización, las pinzas y el levantamiento de elementos pilosos, esto en laboratorio. Muestras cuestionadas. Las muestras cuestionadas, o también conocidas como dubitadas, son elementos pilosos encontrados en una escena del crimen y que no se sabe en específico a quién pertenecen. Es por esto que es necesario un análisis de ADN y en un laboratorio para saber a quién pertenece esta muestra. Ya puede ser de un agresor, de la víctima o de otra persona que haya tenido contacto en el caso. Tenemos las muestras patrón. Las muestras patrón son también conocidas como muestras de referencia en control. Son aquellas que se pueden encontrar en la escena del crimen y que puedan ser diferentes. Y estas tienen el fin de poder comprobarlas con otras evidencias encontradas en el mismo lugar y así compararlas, realizando un tipo de descarte y comparación. Como es de conocimiento general,
la criminalística, el espíritu de la criminalística es de comparación, por lo que las figuras cuestionadas levantadas en un escenario pueden pertenecer a una víctima, objeto o entre estos. Su recolección puede llegar a variar, ya que no solamente abarcan los elementos pilosos, pueden también ser de elementos traza, como lo puede ser la sangre, el semen, la saliva y entre otros. Y aquí tenemos algunos de estos ejemplos. Está la muestra de descarte, la no conclusiva y la inclusión o indiferenciados. Y de estos tres, solo dos pueden llegarse a ser enviados para muestras de ADN y en sus análisis, que es el no conclusivo y el la inclusión o indiferenciados. Y aquí hay una muestra del descarte, que es una comparación, resultado no conclusivo, y inclusión o indiferenciados. El ADN nuclear y el ADN mitocondrial. Estos pueden llegar a ser parecidos, pero son diferentes. El ADN nuclear corresponde al material genético que se encuentra dentro del núcleo de las células. En tipología forense, este tipo de análisis requiere que el elemento piloso contenga las células epiteliales, es decir, que esos cabellos llegan a ser encontrados cuando son arrancados totalmente desde el cuero cabelludo, y es por eso que se conserva su célula. En cambio, el ADN mitocondrial es el ADN genético que se encuentra en las mitocondrias de las células. Este tipo de análisis utiliza el cabello que no tiene células de raíz, es por decirlo así. El ADN nuclear es el tipo de muestra que se obtiene desde el cabello, tomándolo y arrancándolo desde la raíz, y el ADN mitocondrial es el que se obtiene desde un pedazo, por así decirlo. Algunas recomendaciones para evitar la contaminación y prevenir la pérdida de evidencia son estas: el uso de equipo de protección, como mencionamos anteriormente, como la gabacha, guantes, doble uso de guantes para evitar la contaminación cruzada, cubrebocas, cubrecabeza, mascarilla, gafas protectoras, entre otros. Cambiar los guantes constantemente o utilizar doble uso de guantes, esto para evitar la contaminación cruzada de las evidencias. También tenemos preservar y controlar la escena del crimen, que debe mantenerse protegida para evitar alteraciones en los indicios. Esto rodeando un perímetro y permitiendo que solamente ingresen las personas autorizadas, como es la ciencia policial y los peritos. Registrar y preservar correctamente los indicios. Esto es muy importante. Conservar la evidencia en base al embalaje, un uso correcto de embalaje. Definición de fibras. Hay dos tipos de fibras y lo veremos a continuación. Las fibras son estructuras microscópicas o filamentos que pueden provenir de distintos materiales y que forman parte de los numerosos objetos que usamos en nuestra vida cotidiana. Y estos tienen de dos tipos. Pueden ser naturales o artificiales. Estas son las fibras naturales, son aquellas que provienen directamente de la naturaleza, ya sean de origen animal, vegetal o mineral. Pueden ser lino, lana, seda, algodón, entre otros. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta es la fotografía de unas fibras de algodón bajo microscopio y esta es de la lana, que puede ver que es igual a la cutícula del cabello, que tiene diferentes como capas. Y aquí tenemos las fibras artificiales o manufacturadas, que son creadas por los humanos, por así decirlo. Estas son hechas artificialmente con materiales, con polímeros sintéticos o naturales. Un ejemplo son las fibras artificiales, que pueden ser el nylon, el rayón o el poliéster. Esto es un ejemplo claro. La fotografía de las fibras de nylon bajo un microscopio, y esa que a comparación de la lana, esta es de poliéster y está totalmente recto en vez de tener capas. Aquí tenemos la importancia de las fibras como indicios. Las fibras pueden ser indicios muy importantes en una investigación criminal debido a su facilidad de transferencia entre otras personas, objetos o lugares que se dan en el caso. Asimismo, estos pueden transferirse durante el contacto físico en dados casos y así obtener evidencia cuando se realice la investigación. Para el levantamiento y embalaje de las fibras, primero tenemos la localización, que se debe realizar una búsqueda sistemática considerando la escena del crimen, y esto utilizando la luz que mencionamos anteriormente.
el levantamiento, que se deben de utilizar las herramientas que también hemos mencionado, como son las pinzas metálicas, que deben de ser esterilizadas y no necesariamente que tienen que ser de una forma en concreto. Pueden ser curveadas o rectas, pero sí, siempre tiene que ser esterilizadas. O también se pueden levantar con las manos, pero con el doble uso de guantes. Y también por último tenemos el embalaje, que es totalmente importante. Deben colocarse en bolsas de papel craft. Ojalá mejor con bolsas de colores. Así la evidencia no se pierde dentro de la bolsa. También es muy importante resaltar que nunca se debe utilizar bolsas de plástico, ya que el plástico produce humedad y puede dañar o alterar la evidencia. Ahora tenemos las fases de análisis de fibras. Está la fase preliminar, que esta busca determinar el origen general de la fibra, y la fase confirmatoria. Dicha fase busca identificar con mayor precisión las características de la fibra. La primera busca el origen de la fibra y el segundo las características que la conforman, que pueden ser naturales o artificiales. Ejemplos donde los casos de las fibras y elementos filosos son indicados indicios importantes, y eso nos lo aporta Vargas. Por ejemplo, el primero puede ser el atropello con fuego, donde quedan las fibras de la ropa adheridas en el punto de contacto entre la víctima y el automotor en un accidente vehicular. Y el segundo es un caso hipotético de un ladrón entrando a una casa y al momento de huir, él rompe la ventana y escapa por la ventana, pero al salir por la ventana, el vidrio roto rompe su camisa y ahí quedan una evidencia de fibras, tal vez puede ser de poliéster, de lana, y son indicios importantes para la investigación e identificación del ladrón, por así decirlo. Esto sería todo y muchísimas gracias por su atención y por ver.